Right on, guys. I'm looking forward to finishing the book with you today. Muy bien, estoy viendo que para terminar el libro de Juan hoy. Today we're going to finish chapter 21, but before that, we're going to look at objections to the arguments we made yesterday for the resurrection. Hoy vamos a terminar el capítulo 21, pero antes vamos a ver 3 objeciones que tenían que ver con respecto a la resurrección, a las creencias de la resurrección. Don't forget what I told you yesterday. No se olviden lo que les dije ayer. As an apologist for the faith, whenever you're making an argument supporting whatever you believe, Como un apologista a la fe, siendo un cristiano, por supuesto, tú tienes que tener un punto para respaldar, para defender. you should not just focus on the weak arguments of your opponents and then knock them down. No solo deberías de centrarte en los puntos más débiles de tu oponente y noquearlo por ese lado. You should look for the strongest arguments of your opponents against your beliefs and then address those. Sino deberías de enfocarte en sus puntos más fuertes y derribar esos. That is what a good apologist does. Eso es lo que hace un buen apologista. So that's what we're going to do today. Y eso es lo que vamos a ver hoy. We presented a case for the physical resurrection of Jesus yesterday. Presentamos un caso para la resurrección física de Jesús ayer. Does anyone remember the 3 main arguments we made for the physical resurrection of Christ? ¿Alguien recuerda los 3 argumentos que hicimos para la resurrección física de Jesús? La tumba vacía. The empty tomb. Yes, very good. What else? Muy bien, ¿qué más? Apariencia de Jesús después de la muerte. When Jesus appeared after he was dead, Las vidas Yes. de los discípulos. and life changing of his disciples. Man, you guys are great. Ustedes son geniales. Even though I just saw you looking at your notes, so you probably didn't know from memory. Incluso que los vi viendo sus notas, pero sé que los recordaron. Okay, well, how about we pray and then we'll get into it? Sound good? ¿Qué tal si oramos y comenzamos? ¿Les parece bien? Do you guys want me to pray or do one of you want to pray? ¿Quieren que yo ore o alguno quiere orar? Yo quiero. Jenny wants to pray. Okay, thank you. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la tecnología, Señor, como bendice a todos nosotros, Señor, para poder escuchar de tu palabra. Danos sabiduría y entendimiento, Señor. Bendice a Jonathan para que nos guíe en esta clase, Señor. Y gracias por este semestre. En el nombre de Jesús. Amén. Amen. Thank you. Gracias. Okay, so let's look at the first objection. Vamos a ver la primera objeción. Opponents to the Christian faith oppose our first argument of the empty tomb of Jesus. De acuerdo a nuestra defensa de la fe, nosotros presentamos la tumba vacía de Jesús. One of their objections is what's called the stolen body theory. Una de las objeciones fue la teoría del cuerpo robado. Now, critics of Christianity may say that an empty tomb doesn't prove that Jesus rose. Ahora, críticos de la Biblia dicen que la tumba vacía no quiere decir que Jesús resucitó. Now, that is a valid point. Ahora es un punto balanceado. Okay, just because there's an empty tomb, there could be, let's just think of it not in the case of Jesus, but in the case of any person. Solamente porque una tumba vacía no quiere decir que, bueno, vamos a ver no solamente en el caso de Jesús, sino en el caso de otra persona. Let's say Muhammad, who founded Islam. Vamos a hablar de Mohammed, el que hizo el Islam, creo. If the Muslims say that Muhammad died and then God raised him from the dead 3 days later, Si estos dicen que Mohammed murió, pero Dios lo levantó al tercer día, and they say, well, guys, his tomb is empty, therefore he must have risen from the dead. y esto el Islam te dice, no, mira, anda su tumba está vacía, ha levantado de los muertos. I want you guys to think about it. Is there any other possible explanation? Quiero que pienses, ¿hay otra posible explicación? Se desapareció el cuerpo. The body disappeared. Yeah, sure. Somebody Good. What stole else? Someone could have stolen the body, Alguien pudo haber robado el cuerpo. or maybe someone just took it away, O alguien simplemente lo movió. buried it somewhere else. O algo más hizo con el cuerpo. There are other explanations as well. Hay otras explicaciones también.
Okay, but the point here is that though the body of Jesus wasn't in the tomb, there's still good evidence that he rose from the dead. Pero aún sabemos que el cuerpo no estaba allí en la tumba. Aún así hay razones que nosotros tenemos para decir que él se levantó de entre los muertos. So it's true that just the fact that Jesus' body wasn't there, it's a valid point that it doesn't automatically mean he rose from the dead. Así que de verdad el que digamos que su cuerpo no está en la tumba no es un punto que te diga que él resucitó de los muertos. However, when you take all of the information together, it really is reasonable to believe that he rose from the dead. Pero como sea, cuando tú tomas todos los puntos y todos estos te van a llevar a que sí resucitó de los muertos. Also, when the skeptics are then asked to give a reasonable alternative explanation for the empty tomb, También cuando estos dieron una razonable, para decir algo razonable cuando vieron la tumba vacía, here is one of the arguments that they are known to make, and it's very weak. aquí es uno de los argumentos que ellos dan que es muy débil. They believe that the disciples, or they claim that the disciples stole away the body of Jesus from the tomb. Estos claman y dicen que los discípulos fueron quienes robaron la tumba al cuerpo de la tumba. Now, let's just ponder something for a moment. Y solo hay que estar ahí por un momento. Can you guys think of any reasons why this claim is not really reasonable to believe? ¿Alguno de ustedes puede pensar por qué este clamor que ellos dicen, esta razón, no es fuerte, sino es débil? You said the stone was like 4,000 pounds or something that covered the hole, the cave? Okay, excellent. Yeah, the stone would have weighed right around 4,000 pounds. Very La good. piedra pesaba como 3.000 kilos. Poquito menos. But, I mean, hey, you get enough disciples, you might be able to move it. Pero tienes varios discípulos, quizá pudiste moverla. Porque había dos guardas, ¿no? But the tomb had 2 guards. Good. Bien. So taking those two facts together, it becomes a little more unreasonable to believe the disciples stole away the body, right? Al solamente tomar estos dos hechos, ya se vuelve irracional que los discípulos hayan robado el cuerpo. Let me give you several points that are like a rebuttal to the skeptics' objections. Déjame darte varios puntos que tienen que ver con estas objeciones, que las quitan. Estas objeciones. The skeptic says, well, just because the tomb is empty, that doesn't mean he rose. Esos escépticos dicen, no, porque la tumba está vacía no quiere decir que resucitó. Okay, that's a valid point. So then what is your argument? Ok, un punto de valor. ¿Cuál es tu argumento? The disciples stole away the body. Los discípulos robaron el cuerpo. Well, there's a lot of problems with that. Bueno, hay muchos problemas con eso. Here's the first problem. Aquí está el primero. The tomb was firmly guarded by highly trained Roman soldiers. La tumba estaba sobreprotegida por guardias de alta romanos. You can read of this in Matthew 27, verses 62 through 66. En Mateo 27, del 62 al 67 puedes leer esto. We won't read it now for sake of time, but you can just jot that down and read it later. No lo vamos a leer ahora, pero lo puedes leer luego. Mateo 27 del 62 en adelante. Okay, so let me give you some facts from history regarding the Roman soldiers. Déjame darte algunos hechos que tienen que ver con estos soldados romanos. There most likely would have been between 4 to about 16 Roman soldiers protecting the tomb of Jesus. Siempre ponían entre 12 o 16, 17 guardias romanos para proteger una tumba. Remember, if you read that passage in Matthew 27, the priests come to Pilate and say this. Recuerda, ahí en Mateo 27, el sacerdote vino a Pilatos para decirle esto. If the body of Jesus is stolen by the disciples, then this conspiracy will be even worse than the one before we killed him. Si decimos que los discípulos robaron el cuerpo, esta conspiración se va a volver más grande que cuando lo quisimos matar. And remember Pilate's situation. Y recuerdas la situación de Pilatos. He was already in quite a bit of trouble and was treading on thin ice. Él ya estaba en un poco de problemas y lo estaban tratando como en un hielo tan delgado. He needed to make sure that that basically let me think of how to say this.
he needed to make sure that he kept any rebellions down. Pilatos necesitaba asegurarse de que cualquier rebelión bajase. The trials of Jesus almost started a huge insurrection and riot. Y todo lo que ocurrió con Jesús, casi todo eso empezó un tumulto inmenso. Imagine how much worse it would be if people are claiming Jesus rose from the dead. Imagínate si es que la gente hubiese estado clamando que Jesús se resucitó de los muertos. So Pilate definitely supported kind of suppressing this whole Christian movement and therefore guarding the tomb to make sure the body wasn't stolen. Pilatos definitivamente él quería cuidar todo esto para que no se suba, por eso mandó tantos guardias allí a la tumba. So there probably would have been about 4 to 16 guards guarding the tomb. De 4 a 16 guardias cuidando la tumba. Now let's think about the Roman soldiers. Vamos a hablar de estos soldados romanos. Each Roman soldier was trained to protect at least 6 feet of ground. Cada soldado romano tenía que cuidar como 2 metros cuadrados que estaban allí, cada uno. Now, 4 men would be placed in front of what they were supposed to protect, 4 hombres puestos donde se suponían que tenían que proteger, while the other 12 would sleep in a semicircle around the front of them. los otros 4 de los 16, ¿no? Los otros 12 dormirían alrededor del área protegida, While their heads pointed inward toward the alert, awake guards. y mientras sus cabezas se recostaban dirigiéndose donde estaban los otros guardias adentro. So let's consider how logical it would be to claim that the disciples stole the body of Jesus. Entonces vamos a considerar cuán lógico es que los discípulos robaron el cuerpo. In order to steal the body of Jesus, here's what the disciples would have had to do. Para robar el cuerpo de Jesús, esto es lo que los discípulos tuvieron que haber hecho. Tiptoe past the sleeping Roman soldiers without waking them, De puntitas caminar entre los soldados romanos para no despertarlos, and then fight off and subdue the guards that were awake, y luego de alguna forma seducir a los guardias que estaban despiertos. those 4 guards who were experienced fighters and they were armed, Estos 4 guardias que eran luchadores experimentados y con armas, and the disciples would have had to do that without waking up the other 12 guards, pero los discípulos tenían que tumbar esos 4 sin despertar a los otros 12. which I don't know if you have ever heard 2 swords clashing, but it's extremely loud. No sé si alguna vez has escuchado 2 espadas chocar, pero es de tanto ruido. Or any 2 people in an actual brawl is not something that's quiet. O 2 personas que están peleándose, no es callado eso. Then the disciples would have had to move the heavy 4,000-pound stone. Luego de haber luchado con los 4, los discípulos hubiesen tenido que quitar esa piedra de 3,000 kilos, ¿recuerdas? Very quietly. De manera muy callada. Now think of let me give you a little fact about most soldiers. Y mira acerca de estos soldados, ¿ya? Soldiers who typically have seen a lot of war are usually relatively light sleepers. Soldados experimentados, aquellos que han estado en batallas, sus sueños son muy ligeros. They're trained to sleep lightly and therefore they will wake up at just a little bit of noise. Son entrenados para dormir de forma ligera para que en cualquier ruido se despiertan. So the likelihood of these 12 soldiers just snoozing while the disciples are fighting the guards who are on duty, Así que estos soldados mientras dormían, mientras los discípulos caminaban alrededor de ellos y hacían todo el lío ahí con los otros soldados y las piedras. and then continuing to sleep while the disciples are grunting and heaving, pushing the stone, Y continuaban durmiendo mientras los discípulos movían y quitaban esa piedrota. very unlikely. No está bien para ellos. Extremely unlikely. Es extremadamente no bueno para ellos. And then the disciples would have had to grab the body of Jesus, Y luego los discípulos tenían que tomar el cuerpo de Jesús, leave the grave clothes somehow, unwrap the body of Jesus, and then wrap them up so that they still looked as if there had been a body in them. de alguna forma sacar el cuerpo, quitarle las vendas, ponerlas las vendas de nuevo para que parezca que aún está allí. And then somehow slip back past the sleeping guards
in the dark without tripping over them. Y luego regresar a la piedra, amarrarla otra vez y salir de puntitas con el cuerpo de Jesús sin despertarlos todavía. Does that sound likely? ¿Eso suena que es real? No way. No hay forma. Furthermore, in addition to this, Y para añadir a eso, there's a few things there's another important thing to take note of. hay otra cosa importante para anotar. Do you remember from our study yesterday what kind of men the disciples were? ¿Recuerdas de nuestro estudio ayer qué tipo de hombres eran los discípulos? Temeroso, angustiado. No sé en qué forma lo está preguntando, ¿no? Oh, yeah. Some of them fearless, some of them like so sad. Mm-hmm. Good. Sí. And also, to add to that, they consisted of fishermen, Eran considerados pescadores, tax collectors, recolectores de impuestos and so on. y más. Now, these men against highly trained, skilled Roman soldiers. Estos hombres en contra de altamente preparados soldados romanos. We've already seen how good Peter's aim is when he chopped off Malchus's ear, probably aiming for his whole head. Y ya vimos a Pedro cómo era su habilidad con la espada tratando de quitar la cabeza de Malco, solo sacó su oreja. So it's kind of unreasonable to say the disciples somehow defeated all these guards or were so stealthy that they didn't wake them up. Es irrazonable decir que los discípulos robaron el cuerpo sin despertar a estos 12 y golpearon a los 4 y más quitaron la piedra. I want to share another important point with you about this stone. Otro punto importante acerca de esta piedra. The Greek words used in all 4 gospel accounts regarding rolling the stone away from the tomb, La palabra en griego, la cual tiene que ver acerca de rodarla la piedra. the Greek formation of the words reveal 2 things. El griego revela 2 cosas. First, La primera, the stone had to actually be rolled up a slope or an incline. la piedra tenía que ser rodada en una... Por ejemplo, esta es la tumba y la piedra encajaba aquí. Entonces, para que esté encajada, esto tenía que tener una inclinación. Entonces, la piedra tenía que ser subida para entrar a la tumba. Ya. And secondly, the 4 gospels, the Greek language shows that the stone was moved a good distance away from the tomb itself. Y los 4 evangelios nos dicen que la tumba fue lanzada lejos la piedra fue lanzada lejos de la tumba. So think about that. Piensa en eso. Rolling a 4,000-pound stone to begin with is difficult, but then to roll it up a slope or an incline, much more difficult. Mover una piedra de 3 toneladas, más o menos, pienso yo, el peso que dice, ¿no? Es difícil y moverla en una inclinación más todavía. Now, all of those facts point to this point. Ahora, todos esos hechos apuntan a este punto. It is quite unreasonable and even ridiculous to believe that the 11 disciples would try to overthrow the guards, Es irrazonable, aún así ridículo, el que los 11 discípulos quitaron a los guardias, steal the body of Jesus, robaron el cuerpo de Jesús, and especially considering their past actions of cowardice. especialmente su pasado, la especialidad que tenían esto por su pasado, que eran pecadores. Remember their fear? ¿Recuerdas el temor de ellos? Where did they suddenly get the courage to go do these things? ¿De dónde sacarían el coraje, la valentía para ir a hacer estas cosas? There's no way. No hay forma. Also, I want you to consider something else. También quiero que consideres algo más. Let me explain to you the historical penalty for stealing the body from the tomb. Déjame explicarte la penalidad que había en ese tiempo para robar un cuerpo de la tumba. Roman government officials would seal a tomb with the Roman seal. El gobierno romano sellaría la tumba con cuerdas y con un sello romano justo en el centro. And the Roman seal, it represented the power and the authority of the Roman Empire. Y ese sello romano representaba el poder y la autoridad de Roma. People were fearful of breaking the Roman seal. La gente temía para romper o quitar esos sellos.
Can you guess why? ¿Puedes adivinar por qué? They'd be crucified. Yeah, the punishment was execution La culpa era ejecutarlos, by upside down crucifixion. pero una crucifixión de cabeza. Now, that might seem like an extreme punishment these days for just simply breaking a seal. Ahora eso parece una culpa muy fuerte por solamente romper un sello. But nevertheless, secular history records that that was the punishment. Pero esta fue la culpa que se les daba, la paga que se les daba. So it's highly unlikely that the formerly cowardly disciples would decide to take on all of Rome and steal the body of Jesus. Entonces es altamente no posible de lo que ellos pudieron hacer los discípulos, de derrotar a todos estos hombres. Consider something else. Considera algo más. Now listen, all of this is evidence that goes against the objection that the disciples stole the body of Ahora Jesus. recuerda que todo esto que hemos hablado es evidencia que va en contra de robar el cuerpo de Jesús, de esta objeción. Let's consider the consequences for the Roman guards that they face for sleeping on duty. Recuerda cuál sería lo que ocurrirá con los guardias que estarían durmiendo en horario de trabajo And allowing the body to be stolen on their watch. y permitir que el cuerpo sea robado mientras ellos cuidaban. Can anyone guess the penalty? ¿Alguien puede adivinar la penalidad que se les daba a los guardias? They will be killed. That's right. Correcto. Secular history records that at times they would be stripped of their clothing and then burned alive, and a fire started by their garments. La historia secular nos cuenta que estos guardias serían despojados de sus ropas y serían quemados vivos allí. Pretty miserable way to die. Es una forma mala para morir, ¿no? Also, if it wasn't clear who failed on duty, then lots were cast to see who would die for everyone. Entonces, wow. Si no estaba claro quién faltó a su trabajo, ¿no? Preguntarían y escogerían quién va a tomar el lugar para que muera, ¿no? It's kind of like if no one would rat out the guilty person, then they'd draw straws to see which person would die for the whole group's failure. Si nadie sabe qué era lo que había ocurrido, quién había fallado, tomarían a uno y este sería el que pagaría por la falla del grupo. Now, scholarly historians have noted something important. Ahora los historiadores han notado algo importante. They've said that the fear of facing such an extreme punishment produced flawless action to duty. Dijeron que una ley tan fuerte de pena producía bajos, como que los trabajadores lo harían, pues, ¿no? Como por tanta pena tan alta. A high standard. Ajá, el estándar Right. de lo que había de la penalidad, ¿no? Yeah, like their work would be perfect. They wouldn't want to mess up. Ajá, el trabajo de estos guardias sería perfecto porque no quieren arruinarlo. Ajá. Right, especially in the night watches when attacks were more likely. Especialmente en las noches porque serían los ataques normales allí. There's a noted historian who says that the fear of their superior's wrath Hay un historiador que dijo que para soportar es la ira de los jefes and the possibility of death meant that they paid close attention to even the most minute details. y la posibilidad de la muerte o la ira de sus jefes le ponían los guardias como la mayor atención al ruido más mínimo que hubiese. Now, given that fact, it's entirely reasonable to say that the entire unit would not have fallen asleep with that kind of threat over their heads. Ahora, dando ese hecho, sería como, ¿por qué los guardias habían estado durmiendo si no estarían despiertos o alertas? ¿No es así? So those 3 points are very important to answer the objection that the disciples stole the body. Estos 3 puntos son muy importantes para la objeción de que los discípulos robaron el cuerpo. First, Primero, the tomb was firmly guarded by highly trained Roman soldiers. la tumba estaba custodiada por altos y entrenados guardias romanos. Second, Segundo, the disciples would not try to overthrow the guards, especially when considering their former cowardice. los discípulos no están tratando de vencer o derrotar a estos guardias viendo que de dónde provenían.
And third, Y 3, the consequences for the guards for sleeping on duty and allowing the body to be stolen. las consecuencias de los guardias por estar durmiendo y encima que se robasen el cuerpo. So that's objection number one, and our good arguments against that objection. Esto es nuestra objeción número 1 para quitar esas objeciones. Make sense? ¿Tiene sentido? Is that helpful? ¿Es de ayuda? Oh, that's reassuring. ¿O eso es inseguro? ¿Qué seguro? Just these blank stares. Como es su cara así pensando en blanco. Okay, well, let me ask another question that's kind of a side note, but an important point. Déjame hacerte una pregunta que está como de lado, pero es importante. What did happen to the guards? ¿Qué les ocurrió sí a los guardias? ¿Qué sí les ocurrió a los guardias? Didn't they run away because there was an earthquake? Or ¿Corrieron Yeah, porque they're- salieron corriendo porque había un terremoto? There is an account, a historical document that does tell us what happened. Y hay un documento histórico que nos dice qué ocurrió. It's a reliable historical account. Y reliable. Ah, ya, es como, está verificado, ¿no? Que es de confianza. It's called the Gospel of Matthew. Y se llama Evangelio de Mateo. Let's all turn to Matthew 28. Vamos a Mateo 28. Now, will someone please read verses 2 and 3? ¿Alguien puede leer versículos 2 y 3 de Mateo 28? Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. They fled from their post. Salieron de su posición. Now let's read, and this is the important part, verses 11 through 15. Y esa es la parte importante, del 11 al 15, ¿Gabo? Mientras ellas iban, he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo, decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. They got paid off Se les pagó to lie about the truth. para mentir a la verdad. Now, maybe the most interesting point here is who paid them off. Y el punto más importante es quién pagó esa coima. Sacerdote, priest. los judíos. The so-called religious leaders, Los líderes religiosos. the people who were supposed to be above reproach. Aquellos que no tenían ningún reproche o nada en contra que decir de ellos. The people who were supposed to be godly examples. Aquellos que se suponía eran ejemplos piadosos de Dios. Remember one of the roles of the priests? ¿Recuerdas uno de los roles o que los sacerdotes hacían? To represent the character of God to the people. El representar el carácter de Dios a la gente. They're not doing that. No están haciendo eso. They're being very deceptive. Están decepcionando. In fact, they're acting just like what Jesus called them in John chapter 8. De hecho, están siendo como Jesús los llamó en Juan 8. They do the works of their real father, the devil. Hacen las obras de su padre real, el diablo. You know, I've said it a few days ago, and I'll say it again. Lo dije hace un par de días y lo voy a decir otra vez. When you look at the actions and the tactics and the methods of the religious leaders, Cuando ves los actos o los ataques de estos líderes religiosos, it's very clear that these men acted more like the modern day mob or mafia than they
than they did like actual priests. Es muy claro que estos se ven y actúan más como estas mafias modernas de hoy en día que como un sumo sacerdote en ese tiempo. They clearly were not in this ministry for the right reasons. Claramente no estaban en ese ministerio por las razones correctas. Okay, well, let's look at objection number 2. Ok, vamos a ver la objeción número 2. Objection number 2 has to do with the appearances of Jesus after he died. La objeción de Jesús en contra de la aparición de Jesús luego de que había muerto. Now remember, the Christian says, look, the post-death appearances, bodily appearances of Jesus to his followers are evidence of his resurrection. Los cristianos dicen que porque los discípulos vieron y siguieron a Jesús luego de su resurrección, esto es una prueba de que él había resucitado. Now the critics will object with this. Los críticos dirían, yo tengo una objeción en contra de eso. Well, the so-called appearances were only hallucinations. El que apareció fue ilusionaciones Or visions or trances. o visiones, están en trance. Okay, well, let's Okay. discuss that. Vamos a discutir eso. We should always take objections seriously. Siempre necesitamos tomar las objeciones de forma seria. So let's consider how reasonable that claim is. Y vamos a considerar cuán razonable lo que han dicho es. Let's see if there's any validity to this objection. Vamos a ver si hay una credibilidad a esta objeción. Well, I mentioned it briefly yesterday, Lo mencioné ayer muy rápido. but guys, evidence shows that the appearances could not have been merely spiritual appearances. Pero las apariciones se ven como que no son apariciones solo espirituales. Nor could it have been simply a spiritual resurrection. Oh, Like a spiritual, like not physical. the first part was- Que es un espíritu. But como que no había resucitado en cuerpo, sino como solo había un espíritu o algo así, pues. Let me give you several pieces of evidence to support this. Pero déjame darte evidencia para soportar eso. First, Primero, let's see what the reliable gospel writers say about Jesus' appearances. vamos a ver qué es lo que nos dice estos evangelios creíbles acerca de la aparición de Jesús. They make it very clear that Jesus appeared in the flesh. Estos lo hacen y dicen que Jesús apareció en carne. That's the key word, in the flesh. Esa es la palabra clave, en carne. Are you still in Matthew 28? ¿Aún sigues en Mateo 28? Let's read verse 9. Mira el versículo 9, ¿ale? He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. How do we see that Jesus was in the flesh? What evidence is there in this verse? ¿Cuál es la evidencia en este versículo que Jesús estaba en carne? Abrazaron. Yeah, they hold his feet. Exactly. Exactamente. I love your enthusiasm, brother. Me encanta tu entusiasmo, mi hermano. Exactamente. Okay, a spirit doesn't have feet. Un espíritu no tiene pies. Only physical, bodily, fleshly beings do. Solo cuerpos físicos humanos tienen pies. Let's turn to Luke 24, and this is my favorite passage. Vamos a Lucas 24 y este es mi pasaje favorito. Lucas Luke 24. gives us so much evidence that Jesus was in the flesh. Lucas tiene tanta evidencia que Jesús estaba en la carne. Okay, let's start in verse 36 and read through 43. Desde el 36 hasta el 43. ¿Mau? Del 36 del capítulo 24 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo,
¿Por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. What evidence do we have in this passage that Jesus was actually there in person and not just spiritually? ¿Cuál es la evidencia que tenemos en este pasaje, el cual nos muestra que Jesús estaba en persona y no como un espíritu ya? He ate. He ate. Very good. Él comió muy bien. Lo tocaron. They touched him. They touched him. Very good. Le What tocaron. else? ¿Qué más? Well, they thought he was a spirit, and then he confirmed that doubt. Ellos pensaron que él era un espíritu, pero él les confirmó su duda. Yeah, isn't that great? ¿No es eso genial? It's like Luke just kind of dispels any doubt for us. Lucas quita toda duda para nosotros aquí. The disciples were the first ones who actually believed it was a spirit. Los discípulos fueron los que pensaron que era un espíritu. And Jesus destroys that objection Y Jesús destruyó esta objeción. by saying, hey, guys, look at my hands and my feet. A spirit doesn't have that stuff. Al decir, no, mira mis manos, mira mis pies, un espíritu no tiene eso. It's me. I'm here in the flesh. Soy yo, mira, me estoy hecho carne. And then, so that's good evidence. And then they also touch him. Y esa es buena evidencia, y sí, lo tocaron. You don't touch a spirit. Tú no tocas un espíritu. You can't. No puedes, Because it's non-material. porque no es material, no es materia. And then he ate in their presence that only a physical being can do. Y luego comió en su presencia, ¿no? Eso es lo que un ser puede hacer. Let's read verse 50 as well. Mira, vamos al versículo 50 también. ¿Andrew? Oh, sí. And he led them out as far as Bethany, and lifting up his hands, he blessed them. Okay, well, spirit doesn't have hands that they can lift up. Un espíritu no tiene manos que levante. So further evidence that Jesus was in the flesh. Más evidencia que Jesús estuvo en la carne. O sea, And then let's turn to John chapter 20. Juan 20. Estaba Will hecho someone de read carne. verses 19 and 20? We read this yesterday. 19 y 20, ¿alguien lo puede leer? ¿Jenny? Sí. 19 y 20. Juan 20, 19, 20. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Again, here's further evidence for the physical resurrection of Jesus. Or, Otra vez. I'm sorry, the physical appearance of Jesus. Más evidencia de la física aparición de Jesús. Also, if you keep reading verses 24 through 28, it's the story of Thomas seeing Jesus. Luego si ves del 20 hasta el 28 es la aparición a Tomás. And Jesus saying, look, put your hand in my side and put your fingers in the holes of my hands. Jesús le dijo, mete tu mano aquí en mi costado y tú aquí en mis huecos. Again, you can only do that with a physical body. Tú solo puedes hacer con algo, un cuerpo físico, ¿cierto? So all that to say that there are good reasons to believe that the appearances were not hallucinations or visions. Quiero decirte que la aparición a los discípulos no fueron alucinaciones o visiones así. Let me give you another piece of evidence that goes against the objection that they were just hallucinations. Déjame darte otras pruebas de que no fueron alucinaciones. Remember, a lot of the critics of
of the resurrection tend to be atheists in general. Recuerda que mayoría de esas objeciones en lo general fueron por ateos. And often they claim to be people that believe only in evidence. Y en muchas ocasiones estos claman decir que solo creen en las evidencias. Importante. Well, there's a problem because we're giving them a bunch of physical evidence here. Oye, ahora estás entendiendo un problema porque les estamos dando evidencia física aquí. And here's another piece of evidence. Ya que hay otro pedazo de evidencia. Psychiatrists, professional psychiatrists have noted some of the laws or principles that are essential to having a hallucination. La psiquiatría ha demostrado y ha hablado acerca de este tipo de alucinaciones. I'm going to read to you now what some professional psychiatrists have said. Y esto es algo que los profesionales psiquiátricos han dicho. And not even all of these are even Christians. Y la mayoría de estos ni siquiera son cristianos. Here's what they say. Esto es lo que ellos dijeron. Only certain kinds of people have hallucinations. Solo ciertos tipos de personas tienen estas alucinaciones. These are usually high-strung, Estos son muchas veces porque están volados highly imaginative, o tienen una mente imaginatoria muy alta and very nervous people. o gente muy nerviosa. In fact, usually only paranoid or schizophrenic individuals have hallucinations. Y solamente gente paranoica o neurótica les da estas alucinaciones. But Christ appeared to many different types of people. Pero Jesús, perdón, I'm so sorry. I'm saying that word hallucination so badly in Spanish. Yeah, no, I'm I sorry, forgot I man. had to say it. Pero No worries. can you repeat the last part, please? Sure, I said, but Christ appeared to many different types of people. Pero en esta ocasión Jesús se le apareció a muchos tipos de gente. His appearances, this is the point, is that his appearances were not restricted to people of any particular psychological makeup. Y el punto es este, porque el ministerio de Jesús no solamente se enfocó en este tipo de gente, los cuales tienen como un problema de estos antes mencionados, All different kinds of people. sino todo tipo de gente. So, and I'm sorry, I'm going to use the word again, hallucinations No, that's fine. Alucinaciones. There you go. occur in people when there is a spirit of anticipation or hopeful expectation. Esto se ocurre en personas los cuales tienen una esperanza tan alta en algo que va a ocurrir. Well, let's think about that. Y vamos a pensar en eso. What does the historical record show about the disciples? ¿Cuál es el récord histórico que nos muestra que se nos muestra acerca de los discípulos? After the death of Jesus, were they hopeful and expecting the resurrection? Luego de la muerte, de los cuales ellos estaban esperando qué es lo que iba a pasar. Oh, can you say it again? Sure. Yeah. After the death of Jesus, did the disciples have hope and were they expecting Jesus to rise from the dead? Luego de la muerte de Jesús, ¿los discípulos tenían la esperanza de que Jesús iba a volver? ¿Iba a resucitar? No. No way. No forma, nada. Now, if hallucinations appear in people that have this spirit of anticipation and hope for the future, Ahora, si las alucinaciones ocurren en esa gente, los cuales tienen una esperanza tan puesta en el futuro, well, then that certainly does not apply to the disciples. entonces esto no está aplicando a los discípulos. In fact, if you remember from yesterday, they were prone to disbelieve. De hecho, algunos estaban no creyendo, Even after they were told that Jesus rose. incluso cuando se les había dicho que ya Jesús había resucitado. The disciples were the very first skeptics of the resurrection. Los discípulos fueron los primeros a rechazar esa resurrección. Also, do you remember from 1 Corinthians 15, verse 6, También en 1 Corintios 15, 6, that Jesus appeared to over 500 people at once? que Jesús apareció en una sola ocasión a más de 500 personas. 15, 6. Now, psychiatrists say that it's very unreasonable to believe that over 500 people at one time
all had the same hallucination. Los psiquiátricos sugieren que es imposible de que en una sola ocasión 500 personas con ese mismo trastorno estén juntas y al ver a Jesús. Of seeing Jesus at the same time, Para que todos vean, alive in the flesh. para que todos piensen haber visto a Jesús allí en la carne, allí. Now consider this. The disciples were not insane people who were prone to hallucinations or false visions. Pero piensen esto, los discípulos no fueron personas que estaban como faltos aquí en la cabeza o tenían alucinaciones y este tipo de cosas. Rather, they had reputations of being, intelligent, honest men. Sino eran reconocidos como personas inteligentes, hombres honestos. So all of this together kind of destroys the objection that they were seeing a vision or a hallucination. Y esto destruye el que ellos hayan dicho que no, fue una alucinación lo que ellos han visto. And brother, I think that's the last time I'm using the word hallucination. Y esta es la última vez que voy a usar la palabra alucinaciones. Tengo que pensar para decirlo. That's Okay, fine. let's look at the third objection. La tercera objeción. This is in regard to the changed lives of the disciples. Esto tiene que ver con el cambio de vida de los discípulos. Do you remember that point we made yesterday? ¿Recuerdas el punto que hicimos ayer? The radical and sudden changed lives of the disciples is evidence for the physical resurrection of Jesus. El cambio radical de los discípulos, de aquellos que seguían a Jesús, es una señal que nos dice que Jesús había resucitado. Well, some critics have objected to that argument. Algunos críticos tienen objeciones a esto. And they'll make one or three claims. Y todos hacen dicen una o tres cosas. The disciples were deluded. Los discípulos fueron Deceived or crazy. engañados, están dementes. Number two, the disciples made themselves believe a lie. Otro, los discípulos ellos mismos quisieron creer esa mentira. Or number three, the disciples died for what they knew was a lie. O número 3, los discípulos murieron porque ellos dijeron que fue una mentira. Por lo que dijeron que ellos que fue una mentira. Okay, well, let's observe each of these objections. Ok, ¿qué tal si observamos cada una de estas tres? See if there's any validity to them. A ver si hay alguna credibilidad en estas. First, the disciples were deluded. Primero, que los discípulos estaban locos. Well, let's say for sake of argument that they were. Vamos a decir que sí lo estaban. Do you know what the problem is? ¿Sabes cuál es el problema? That still fails to account for the empty tomb of Jesus. Que aún eso falla para decir, eso les falla a ellos para decir acerca de lo de la tumba vacía. So you still got a big problem. Aún tienes un gran problema. Also, even if the disciples were deluded, it still fails to account for the conversions of the skeptic James. También, si es que decimos que los discípulos estaban locos, Captain James, skeptic. Person that doesn't believe. Para los escépticos como Santiago, el hermano de Jesús, como lo que había ocurrido con el hermano de Jesús Santiago, que le dijo que no creía en él. Or the conversion of one of the greatest persecutors of Christianity, Saul, who became Paul. O la conversión de uno de las personas más grandes de ese tiempo y se convirtió a Jesús, Saúl, que fue Pablo luego. So there's a lot of problems with that objection. Hay muchos problemas con esa objeción. Well, let's look at the other objection. ¿Cuáles las otras objeciones? The disciples made themselves believe a lie, or they died for what they knew was a lie. Que los discípulos se hicieron a sí mismos creer esa mentira y que murieron defendiendo esa mentira. Can you guys see what the problem is here? ¿Tú puedes ver dónde está el problema aquí? The critics are really kind of grasping for straws. Los críticos están como tratando de rascar y quitar de donde no hay pruebas. They are so bent on not believing that they'll come up with the craziest, just weak arguments against
Estos truth. están con esto de que no van a creer, que vienen con los argumentos más locos en contra de la verdad. Why do you think it's unreasonable to believe the objection that the disciples made themselves believe a lie, or they died for what they knew was a ¿Por qué lie? piensas que está mal que los discípulos mismos hicieron a sí mismos creer una mentira o que murieron creyendo esa mentira? Nadie muere por una mentira. I don't think somebody can die like defending a lie. Yes, exactly. Sí, exacto. A lot of people don't even die like defending the truth. Gente ni siquiera muere para defender la verdad. Right. And people that will die usually tend to die for what they believe is true. Y gente la que muere porque lo que ellos creen que es la verdad. People in history have died for what they let me rephrase that. Ajá. People in history have died for a belief that was a lie. Gente en la historia ha muerto por una verdad, ellos creían, pero que fue una mentira. For example, Muslims dying for Islam, Por ejemplo, los musulmanes mueren por eso. Hindus dying for Hinduism. Los hindúes mueren por el hinduismo. However, the vast majority, if not all of those people, actually believed that it was true, not that it was a lie. Como sea, estos murieron porque ellos creyeron que eso fue la verdad, no murieron porque creyeron que fue una mentira. We've already shown that the disciples were not crazy people. Ya demostramos que no estaban locos los discípulos. So who in their right mind would die for something that they knew was a lie? ¿Quién en su capacidad mental va a morir por lo que él sabe que es una mentira? Therefore, if Jesus did not rise from the dead, then why would the disciples undergo horrible persecution? Jesús no resucitó, entonces ¿por qué estos sufrieron tanta persecución? Heavy persecution, not just for a day, but for many decades. Persecución y muy pesada, no solo por algunos días, sino por décadas. And why would they undergo such horrific deaths for what they knew to be a lie? ¿Por qué ellos quisieran atravesar esa muerte tan horrible sabiendo de que era una mentira? And you know, guys, most of them did die horrific deaths. Y sabes que la mayoría de estos sí murieron con una muerte horrible. Stephen was stoned to death. A Esteban lo apedrearon hasta que murió. James was beheaded in Acts 12. A Santiago lo decapitaron en Hechos 12. Church history records that Philip was scourged and then thrown into prison and crucified. La historia nos dice que Filipo lo lanzaron a la cárcel y luego lo crucificaron. Matthew was pinned to the ground and then beheaded with a halberd. A Mateo lo lanzaron al suelo y con un tipo de martillo le dieron en la cabeza. Paul was beheaded. A Pablo fue decapitado. And to add to that, he was beaten horrifically many times, as you read in 2 Corinthians 11. Y para añadir a eso, lo golpearon terriblemente. Todo lo que pasó en 2 Corintios 11, ¿lo puedes leer? James, the brother of Jesus, was stoned and then thrown off of the temple. A Santiago lo apedrearon y lo tiraron del pináculo del templo. He didn't die from the fall, and so what the people did is they bashed his head in with a club and a hammer. No murió de la caída de la parte de arriba del templo hasta el suelo, así que con un tipo de martillo largo, no con cabeza, sino largo, le dieron en la cabeza. Matthias was stoned and then beheaded. A Matías lo apedrearon y fue decapitado. Andrew was crucified on an X-shaped cross. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X. Mark was people put hooks through Mark's body and then dragged him in a chariot till he was torn to pieces. A Marcos le pusieron un montón de garfios en todo su cuerpo y lo arrastraron hasta que fue un montón de pedazos. Peter was crucified upside down. Pedro fue crucificado de cabeza. And the list goes on and on. Y la lista continúa y sigue. What people would undergo such horrible deaths for something they knew wasn't even true in the first place? Porque estas personas morirían de este tipo de formas sabiendo de que fue una mentira. And they had families too, right? Y tenían familias también. Yeah. You know, what did this is an important question to ask.
Y esa es una pregunta importante para hacerse. What did the disciples stand to gain from believing and proclaiming Jesus' resurrection if it wasn't true? ¿Qué es lo que ganaban los discípulos al pararse creyendo esta mentira de que Jesús había resucitado? And even if it was true, Incluso si fue verdad. what did they stand to gain from proclaiming this? ¿Qué es lo que iban a ganar parándose al proclamar eso? No prestige, Ni prestigio, no fame, ni fama, no wealth or riches. no bienestar por riquezas. It's very unreasonable to believe that the disciples were suddenly turned from cowards to bold martyrs for what they knew to be false. Es irrazonable que estos de ser como lo que eran antes, los trabajos que tenían antes, se volvieron lo que fueron luego por una mentira. Clearly, they really believed that Jesus had risen from the dead and that their message was true. Claramente ellos creían que esa fue la verdad, de que Jesús había resucitado de los muertos y ellos proclamaron esta verdad. So, all of these things provide very firm support for the physical resurrection of Jesus. Todas estas cosas nos dan argumentos de la resurrección de Jesús. Amen? Amén. Okay. We're going to, you guys can turn to John 21 now and we will finish the book. Ahora sí vamos a Juan 21 para terminar el libro. Are there any questions before we move on? Preguntas antes de avanzar. Clear. Okay, great. Genial. Asombroso. It's because of the great translator we have. Es por the great teacher that we have. No, translator. Es por el gran traductor que tenemos, dijo. Yo dije, no, es por el gran profesor que tenemos. Okay, let's read verses 1 through 14. Del 1 al 14. ¿Qué tal si leemos 2 versículos cada uno, empezando con Jenny? Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya había amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. So Simon Peter went aboard and hauled the net ashore, full of large fish, 153 of them. And although there were so many, the net was not torn. Jesus said to them, come and have breakfast. Now none of the disciples dared ask him, who are you? They knew it was the Lord. Jesus came and took the bread and gave it to them, and so with the fish. This was the 3rd time that Jesus was revealed to the disciples after he was raised from the dead. So, Vi. Y él leyó todo. Ok. Okay, so I want you guys to look at verse 12 really quick. Quiero que vean el versículo 4 muy rápido. Notice that the disciples knew for sure that this was Jesus. Verse 4, right? Verse 12. Oh, versículo 12, perdón. Los discípulos ya sabían que era Jesús. There was no mistaking it. No había ningún error allí. There was no hallucinating it. No había ninguna alucinación. Sorry, I used it one more time. I didn't expect to do one. No, don't worry. Alucinación. That's the. See, now because of me, you're going to just know this word so well in the future. True. So this is the 3rd time that Jesus has revealed himself to his disciples after his resurrection.
Esa es la tercera vez que Jesús se le está presentando a sus discípulos luego de que resucitó. And this must have just been such a rad scene on the Sea of Galilee. ¿Y qué escena para más, ¿no? Aquí en el mar de Galilea ya? John recognizes it's Jesus, probably because this same miracle has happened another time. Juan reconoce que era Jesús, quizá por el otro milagro que había ocurrido antes. And as soon as they catch all these fish, John says to Peter, Peter, it's the Lord. Y en cuanto ocurre esto, Juan le dice a Pedro, Pedro es el Señor. And Peter, I don't know why he put his clothes on and jumped in the water. That would just weigh him down. No sé por qué Pedro para saltar al agua se puso su ropa, si iba a ser más peso. He probably wasn't thinking very clearly. Ya no estaba pensando claramente, seguramente. Seguro. But he must have been a pretty strong guy if he hauled that entire net of 150 large fish to shore by himself. Pero seguro, mira qué fuerte fue para jalar todos esos peces hasta la orilla. So now they're having breakfast together on the seashore. Tomaron desayuno junto ahí a la orilla del mar. And let's read of this conversation between Jesus and Peter. Y vamos a leer esta conversación entre Jesús y Pedro. Verses 15 through 17. Del 15 hasta el 17. ¿Dos versículos otra vez? Oh, bueno, todo. Hasta el 17. Sí, 15 y 17. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mi cordero. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Okay, I have a question for you guys regarding the Spanish language. Tengo una pregunta para ustedes que tenga que ver con el español. In your Spanish Bibles, is it the same word used for love every time in those verses? ¿En castellano es la misma palabra amor en español las 3 veces? Sí, yeah. You love Yeah. me? Okay, so in the English language, we really only have one word for the word love, En inglés solo tenemos una sola palabra para amor, which is pretty confusing a lot of times. lo cual confunde muchas veces. Because I will say something like, I love my wife, Porque yo diría, yo amo a mi esposa, but I will also say, I love mint ice cream. pero también diría, yo amo el helado de menta, But it's not the same thing. pero no es lo mismo. I don't love mint ice cream as much as I love my wife. No amo tanto el helado de menta como amo a mi esposa. Even though mint ice cream is very good, Incluso cuando el helado de menta es tan bueno. I love going on hikes and being very athletic. Yo amo ir a caminatas, ser atlético. But I also love my nieces and nephews. Pero también amo mis nietos y sobrinas. Different kinds of love. Diferentes tipos de amor. But we only have one word for it. Pero in nosotros English. en inglés solo tenemos una sola palabra. Is it the same in Spanish? ¿Y es igual en español? No. We have two. Okay, so what do the two different ones mean? Nosotros tenemos dos, ¿cierto? Amo y me encanta. We have 3 actually, yeah. We Yeah. have te quiero. No, pues ya son. We have 3. Te quiero, me encanta, and of course te amo, like I love you. Te quiero. Does Yeah. that mean I want? Well, it's the same word but different meaning. Yeah? Oh, interesting. Yeah. Okay. So in the Greek language, there's 4 words for love. En el griego hay 4 palabras para amor. Now, when you guys are reading those 3 verses in Spanish, is it only mentioning one kind of love? Yes. Ahora, cuando tú lees en español, solo menciona un tipo de amor. Ujú. Okay. Sí. Now check this out. Here's how the Greek reads. Ahora mire esto, así es como funciona el griego. This is why it would be good for you guys to study Greek. Por eso sería bueno que ustedes estudien griego.
there's two different Greek words used. One is agape, the other is what's called phileo. Hay dos palabras en griego que se usan aquí, el ágape y el fileo. Which means like phileo is like affection or brotherly love. Fileo es un amor de afecto para amor de hermanos. So Jesus asks Peter, do you agape me? Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me agape? Do you guys know what agape means? ¿Saben qué significa el amor ágape? ¿Sí? It's like the ultimate, extreme, unconditional love. Es el amor primordial, el amor de Dios, incondicional. Peter responds, yes, Lord, you know that I phileo you. Y Pedro responde, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. I have affection for you, brotherly love. Tengo un amor de hermanos, tengo un afecto hacia ti. Jesus asks a second time, Peter, do you agape me? Jesús le pregunta por segunda vez a Pedro, Pedro, ¿tú me agape? The second time Peter responds, yes, Lord, you know that I phileo you. La segunda vez Pedro le contesta, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. Some Greek scholars believe that maybe what's going on here is that Peter cannot bring himself to say that he loves Jesus extremely or unconditionally. Algunos profesores dicen que por qué él usa esa palabra es porque Pedro no puede expresarle ese amor incondicional que él tiene hacia él. Possibly because of how he failed him in the past and denied him 3 times. Posiblemente por cómo le había fallado antes y cómo lo había 3 veces lo había rechazado. Now, whether that's true or not, we don't really know for sure, but it is an interesting explanation. Sea verdad o no, de verdad no lo sabemos, pero es una explicación muy buena. And now the third time, Jesus meets Peter on his own level and says, Peter, do you phileo me? Y ahora por tercera vez Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú me fileas? And Peter is grieved and says, yes, Lord, you know that I phileo you. Y Pedro le contesta y le dice, sí, Señor, tú sabes que yo te fileo. But I love how Jesus meets Peter where he is. Pero me encanta cómo Jesús va hasta donde está Pedro, donde está él. And you know, guys, Jesus gives Peter a commission to shepherd his church, his flock. Y Jesús le da un mandato a Pedro para que pastoree sus ovejas. And if you look at the commands of Jesus, there's good instruction for pastors and shepherds of the church even today. Y si tú ves esos 3 mandatos que Jesús le da a Pedro, son buenos para los pastores hoy en día. Jesus first says, feed my flock. Primero Jesús le dice, alimenta a mis ovejas, corderos. And then he says, tend my flock. Y luego dice, apacienta. The duty of a shepherd is not only to feed the sheep, but to tend to their needs as well. El trabajo de un pastor no es solo alimentar, sino de apacentarlos. So that's a good piece of advice for any of you who shepherd God's church in the future. Y ese es un buen aviso para ti si es que vas a apacentar o pastorear una iglesia en el futuro. Remember that. Recuerda esto. Don't just feed them the word of God, No solo alimentes con la palabra de Dios, but be a good shepherd and tend to their needs as well. pero sé un buen pastor y pastorea, que estés atento a sus necesidades también. Minister to them one-on-one, Ministra de uno a uno también, as Jesus has done for us. tal cual como lo hizo Jesús por nosotros. Okay, let's read verses 18 through 23. Ok, del 18 al 23. 2 versículos cada uno, Ángel. Del versículo 18 hasta el 23. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sigue. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba a Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de esto? Jesús le dijo, si quiero
que él quede hasta que yo venga, que a ti, sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino si quiero que él quede hasta que yo venga, que a ti. Okay, so as I mentioned earlier this morning, Como mencioné más temprano, church history records that Peter died as a martyr for Christ by being crucified upside down. la historia tiene un récord o tiene registrado que Pedro murió como Cristo, solo de cabeza. And as the story goes, Y como la historia va, Peter was being led away to be crucified in the normal vertical position. a Pedro se le quiso crucificar de la forma normal, como una crucifixión normal. But as he went, he asked the soldiers to crucify him upside down because he felt unworthy to be crucified in the same way that his Lord was Pero crucified. mientras se les estaba llevando él a ser crucificado, él le pidió a los romanos, él le pidió a los que lo iban a crucificar que lo crucificasen de cabeza, porque no se sentía digno de ser muerto como su Señor. Again, that's what's recorded in church history. Eso es lo que está escrito en la historia de la iglesia. Now, church history also records how they tried to kill John. También la historia de la iglesia registra cómo murió Juan. So remember, Jesus is walking with his disciples and he's signifying to Peter the way that he will die. Recuerda, aquí está Jesús dando cómo Pedro iba a morir. You know, when you were young, you did what you wanted, you went where you went. Cuando eras joven, así te ceñías y ibas a donde querías, le dijo. But when you are old, people will take you to your death and your arms will be stretched out. Think of crucifixion. Pero cuando envejezas, otro te va a llevar a la cruz para ser crucificado. So Jesus prophesies the way that this pillar of the church will be put to death. Dice ahí, te llevará hasta donde no quieras, ¿no? Y ahí está profetizando esa muerte de Pedro. You know, guys, just as a side note, we really need to appreciate the sacrifices that our church fathers made. Nosotros necesitamos apreciar esos sacrificios que los padres de la iglesia hicieron. That these pillars of the church, how they laid down their lives. Cómo estos pilares de la iglesia rindieron sus vidas. It's very admirable. Es admirable. And so church history records, you know, because Peter turns around and says to Jesus, well, what about him? What about John? Y la historia de la iglesia también registra eso, ¿no? Y Pedro le dice allí, ay, ¿qué hay de Juan? ¿Qué hay de este? Which is kind of funny because it's like, man, do you want John to die that bad too? Y es un poco malo, ¿no? Imagínate que tú quieres que él muera como tú. I don't think Peter's totally focused on all the right stuff here at the moment. No sé si Pedro está realmente enfocado en este momento. Because Jesus corrects him and says, what is it to you, like if he dies or lives? Y Jesús le dice, no, ¿y a ti qué? Si es que vive, muere. You just focus on what I've called you to do. Tú enfócate en lo que te he llamado a hacer. You know, verse 23 is a good example of how rumors can start. El versículo 23 es muy importante porque muestra cómo un rumor puede empezar. Jesus never said that John would live until Jesus came back. Jesús nunca dijo que Juan iba a vivir hasta que él regrese. He simply said, why do you care if he does? Él dijo, ¿y a ti qué te importa si es que le pasa? But, you know, this rumor started that John was going to live forever till Jesus came back. Pero este rumor empezó, que Juan iba a vivir hasta que Jesús llegue. Which, you know, it's just kind of funny how rumors can start and then be believed by people to be as a fact. Lo cual es gracioso, ¿no? Un rumor empieza y luego termina siendo un hecho real en la gente. And how very often people misinterpret what Jesus actually said. Y de verdad se malinterpreta, él malinterpretó lo que de verdad Jesús dijo. But church history records that they tried to kill John by boiling him in either water or oil. I don't remember which one. Pero la historia de la iglesia nos tiene registrado de que a Juan lo hirvieron, no sé si en agua o en aceite. But he wouldn't die. Pero no murió. They tried, but he miraculously just wouldn't die. Trataron de hervirlo, pero milagrosamente no se murió. And so instead of killing him, they just banished him to the island of Patmos. Y en vez de matarlo ahí, por penalidad lo mandaron a esta isla que se llama Patmos.
because apparently God's work for John to do on earth wasn't finished. Porque aparentemente la obra que Dios tenía para Juan no había terminado. And it was while he was on this desert, volcanic, dry island of Patmos Y fue allí, mientras estaba en esta isla desértica, seca, en Patmos, that John was given the revelation of Jesus Christ a Juan se le da la revelación de Jesucristo, about the apocalypse, el Apocalipsis, the last book of the Bible. el último libro de tu Biblia. So, let's finish up the book. Entonces, ya terminamos casi el libro. The last two beautiful verses of John 21, verses 24 and 25. Los dos últimos y hermosos versículos, versículos 24 y 25. Mau. Ya. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Beautiful, isn't it? Qué hermoso, ¿no? A beautiful ending to this gospel account. Qué hermoso final del encuentro con este evangelio. And you know, guys, as John said, his witness was true and reliable and trustworthy. Y tal cual dijo Juan, ¿no? Que se escribieron, y sabemos que su testimonio fue verdadero, fue de confianza. I hope that in heaven we get to learn of all these other things that Jesus did that are not recorded Yo for us. espero que cuando estemos en el cielo podamos aprender estas otras cosas de las cuales no se escribieron. Okay, I have a question for you guys. Muy bien, tengo una pregunta para ustedes. In the 2 weeks that my dad taught you guys, did he go over time very much, like past 9 o'clock? En las 2 semanas que estuvieron estudiando con mi papá, ¿él se pasó del tiempo de la hora? Sí, Yeah, he tends to do that. ya él suele hacer eso. So I'm going to do you guys a favor and let you out 30 minutes early today. Y yo les voy a hacer un favor y los voy a dejar irse 30 minutos antes hoy. But I want to encourage you guys, you know, on your own and devotionally to read the 3 epistles of John. Pero quiero animarlos en su tiempo devocional o en su tiempo libre que puedan leer las 3 epístolas de Juan. Because they go along beautifully with his gospel account. Porque van maravillosamente juntas a este evangelio. And then to also read the book of Revelation Y que te leas también el libro de Apocalipsis, that he wrote as well. que él escribió también. That he wrote. Okay? Ok, Ángel quiere decir algo. Ángel has something to say. Las epístolas de Juan fueron escritas más o menos, fueron escritas antes del libro de Apocalipsis o después del libro de So, John epistles, they were wrote after or before Revelation? I believe the epistles were written first, but I'm not totally sure. Creería que las epístolas se escribieron antes, pero no estoy del todo seguro. Él dijo que el último fue Apocalipsis, entonces. But I'm sure that there are some good articles that you can read online that, you know, can give you some information. Pero estoy seguro que hay muchos artículos ahí en línea que te dan más información. Obviously, you want to practice discernment when looking things up. Obviamente, practica el discernimiento cuando estás buscando muchas de estas cosas. Because there's a million different opinions online. Porque hay 1.000.000 de diferentes opiniones allí en línea. It's been drilled into them, no opinions. Yeah, yeah. Él seguro lo sabe muy bien. Well, cool. Well, any other questions? Chévere, ¿otras preguntas? Okay. Well, hey, guys, it's been a great pleasure and honor for me to be able to be with you guys this week. Ha sido un gran Thank you for having me. placer. Ha sido un gran placer y un honor para estar con ustedes esta semana. Qué bendición estar con ustedes. I pray that God blesses you and keeps you and causes his face to shine brightly upon you. Oro para que Dios te guarde, te proteja y que su rostro brille sobre ti. Amen. Thank you so much, Jonathan. We really appreciate it and hope we can do it again. Yeah, absolutely. Thank you, guys. Can I pray for you really quick? ¿Puedo orar por ustedes rapidito?
Sí. Father, thank you so much for my beloved brothers and sisters there in the campus in Peru. Padre, muchísimas gracias por mis amados hermanos y hermanas que están en este campus aquí en Perú. I ask, Father, that you pour out your blessings upon them, Oro, Padre, que pongas tus bendiciones sobre ellos, that you would give them encouragement where they need it, que les des ánimos donde lo necesiten, conviction where they need it, dales convicción donde también lo necesiten, rebuke where they need it, revela lo que necesiten, comfort where they need it, dales confort donde necesiten. and Lord, that you would continue to instruct them in righteousness daily. Y Señor, que tú puedas seguir instruyéndolos en la justicia diariamente. And Father, with all of that, I pray that you'd help us to be teachable. Y Padre, con todo eso quiero orar para que sigamos siendo enseñables. Lord, that as you seek to mold and shape and change us more into the image of Christ, Y Señor, mientras tú sigues moldeándonos y cambiándonos, haciéndonos parecer a Cristo, help us to be completely surrendered and obedient to your will. ayúdanos a completamente rendirnos en obediencia a tu voluntad. And we want to thank you again for revealing yourself to us through your word. Y otra vez te pedimos que sigas revelándote tú a través de tu palabra. You didn't have to do that, but we thank you so much that you did. Tú no tenías que hacerlo, pero te agradecemos tanto que lo haces. We thank you, Lord, for this Gospel of John and just how beautiful it is. Te agradecemos tanto por este Evangelio de Juan y cuán hermoso es. Thank you, Lord, that we have very good reasons to believe in the Christian faith. Gracias, Señor, de cómo tenemos muy buenas razones en esta fe cristiana. Thank you, Lord, for providing us with very good evidence and arguments for the resurrection of Christ. Gracias, Dios, por proveer por tan buenos argumentos y verdades de la resurrección de Jesús. And Lord, I pray that you'd help my brothers and sisters to go forth and study hard this in their apologetic task. Y Señor, yo oro para que mis hermanos puedan estudiar acerca de esta apologética. Lord, help us not to be lazy thinkers, but to be intelligent, great thinkers for the glory of Christ. Señor, ayúdanos a no ser ociosos en nuestra forma de pensar, sino a pensar grandemente en cuanto a Cristo. We praise you, God, and we just thank you so much, and we give you all glory. Oramos, Dios, en tu nombre, Cristo, y te damos toda la gloria. Please bless and strengthen my brothers and sisters. Por favor, bendice y esfuerza a mis hermanos y mis hermanas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. Hey, God bless you guys. I love you much, and I'm very blessed by you. Que Dios los bendiga y he sido muy bendecido por ustedes también.